Hola a todos. El impuesto sobre la renta es uno de los principales tributos del sistema fiscal colombiano. En esta ocasión hablaré de quiénes son los contribuyentes, quiénes no contribuyen, quiénes están obligados a declarar. Comprender estos conceptos es fundamental para identificar las obligaciones tributarias que establece el Estatuto Tributario. En primer lugar, encontramos los contribuyentes del impuesto sobre la renta. De acuerdo con el Estatuto Tributario, son las personas naturales, las sucesiones ilíquidas y las personas jurídicas, nacionales o extranjeras que obtienen ingresos susceptibles de incrementar su patrimonio, salvo las excepciones establecidas por la ley. Dentro de este grupo se encuentran las personas naturales residentes y no residentes, las sociedades nacionales y las sociedades extranjeras respecto de sus rentas de fuente nacional. En segundo lugar están los no contribuyentes, que se dividen en dos categorías. Los primeros son los no contribuyentes no declarantes, como por ejemplo la nación, las entidades territoriales y las corporaciones autónomas regionales. Los segundos son los no contribuyentes declarantes, entre los que se encuentran los sindicatos, los fondos de empleados, las iglesias, los hospitales, las juntas de acción comunal y otras entidades que señala el artículo 23 del Estatuto Tributario. Estas entidades no pagan el impuesto sobre la renta, pero algunas sí tienen obligaciones formales sobre esta declaración. Obligados a declarar renta. Una persona natural estará obligada a presentar la declaración de renta cuando supere alguno de los topes establecidos por la ley. En este caso, para el año 2026 declararán las personas naturales que hayan superado los topes para el año grabable 2025. Esto incluye tanto el patrimonio bruto, los ingresos, los consumos con tarjetas de crédito, las compras, las consignaciones bancarias o el hecho de ser responsable del IVA al finalizar el año. Es importante recordar que cumplir alguno de estos requisitos genera la obligación de declarar, aunque no necesariamente implique pagar el impuesto. No contribuyentes obligados a declarar. Algunas entidades que no son contribuyentes deben presentar una declaración de ingresos y patrimonio. Esta declaración tiene un carácter informativo y aplica principalmente a las entidades mencionadas en el artículo 23 del Estatuto Tributario. En cambio, las entidades del artículo 22, como la Nación y las entidades territoriales, no están obligadas a presentar esta declaración. Podríamos decir que el impuesto sobre la renta no solo determina quién debe pagar un tributo, sino también quién debe cumplir con esta obligación formal, como la presentación de esta declaración. Por ello es importante diferenciar entre contribuyentes, no contribuyentes y obligados a declarar, ya que conocer estas diferencias permite cumplir correctamente con la normativa tributaria y evitar posibles sanciones. Gracias. Mi nombre es Gabriela Cruz y acá les voy a hablar sobre el ingreso, su concepto, requisitos, realización y territorialidad. Mi primer mapa responde la pregunta más básica de todo el impuesto sobre la renta, ¿qué es un ingreso? Según el artículo 26 del Estatuto Tributario, es cualquier recurso en dinero o en especie que sea susceptible de incrementar el patrimonio neto del contribuyente. Sin embargo, no basta con que exista ese incremento. La ley exige 4 condiciones para que se convierta en renta: que sea susceptible de aumentar el patrimonio al momento de percibirlo, que esté realizado dentro del año gravable, que no haya sido exceptuado expresamente por norma y que pueda cuantificarse en dinero. A partir de ahí surge otra pregunta clave: ¿cuándo se entiende realizado ese ingreso? Para quienes no llevan contabilidad, basta con recibir efectivamente el pago, y para quienes sí la llevan, el ingreso se entiende realizado cuando se causa contablemente, salvo las excepciones que la misma ley señala. Y cierro con la territorialidad, porque no es lo mismo un ingreso de fuente nacional, que siempre tributa en Colombia, que uno de fuente extranjera, que en general escapa a esta obligación de ingreso: la valoración, trabajo, servicios y capital. En el segundo mapa se descienden los conceptos generales a los casos concretos que más se presentan en la práctica. Comenzamos por los ingresos en especie, que se valoran por el precio comercial del bien en el momento de la entrega y no por lo que las partes hayan pactado inicialmente en dinero. Seguimos con las ventas brutas, que representan el punto de partida de toda la operación. Es el ingreso total antes de restar devoluciones, rebajas y descuentos, y es el primer paso para llegar a la renta líquida gravable. Luego entramos a los salarios y demás ingresos laborales, que corresponden a la contraprestación por un trabajo personal y subordinado. Finalmente, distinguimos dos categorías que suelen confundirse: las comisiones y los ingresos por servicios, que dependen del grado de autonomía de quienes lo prestan, y los intereses o rendimientos financieros, que son la utilidad que se obtiene al colocar el capital en operaciones de crédito o en operaciones de inversión. Les hablaré sobre los dividendos, participaciones y rentas de socios. En el último mapa está dirigido a quienes tienen una sociedad o son socios de una. Vamos a empezar con el dividendo, que es toda la distribución de utilidades que una sociedad, ya sea por acciones, va a repartir entre sus diferentes accionistas. La participación cumple exactamente la misma función, pero esta se usa cuando se trata de sociedades de personas o que tienen responsabilidad limitada. En el estatuto tributario, de hecho, este los regula como si fueran lo mismo. Todo esto va a converger en las rentas de los socios, también de los accionistas y por supuesto de los asociados.
Si la utilidad que reciben ya pagó impuesto en cabeza de la sociedad, el socio la recibe sin gravamen adicional. Si no lo hizo, se va a aplicar una tarifa especial. Este mecanismo lo que busca es precisamente evitar que una misma utilidad se termine tributando dos veces o más. Los ingresos que no constituyen renta ni ganancias ocasionales son aquellos ingresos que, aunque pueden representar un beneficio económico para una empresa o persona, la legislación tributaria colombiana establece que no debe considerarse como renta gravable siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la ley. Entre los principales encontramos los aportes realizados a sociedades que corresponden a los recursos integrados como socios, como parte del capital. También está la prima en colocación de las acciones o cuotas sociales que corresponden al valor adicional pagado sobre el valor nominal de una participación. Otro concepto importante que tiene mucha relevancia son las indemnizaciones por daños emergentes, cuyo objetivo es compensar una pérdida o deterioro sufrido, y la indemnización proveniente de seguros de daño, que buscan reparar económicamente un daño cubierto por una póliza. También encontramos los aportes obligatorios a la seguridad social, algunas donaciones que cumplen determinadas condiciones legales y otros conceptos que la ley establece expresamente. Es importante tener en cuenta y cabe aclarar que estos ingresos tienen un tratamiento tributario especial y no deben confundirse con las rentas exentas o con las ganancias ocasionales exentas, ya que jurídicamente este trámite tiene un tratamiento totalmente diferente. Punto 4. Los ingresos presuntos o presuntivos son aquellos ingresos que la ley presume que pueden tener un contribuyente, cuando no es posible determinar con certeza sus ingresos reales. Es decir, no necesariamente se basan en un ingreso que la persona haya recibido directamente, sino en diferentes indicios, hechos o señales que permiten establecer una capacidad económica estable. Entre sus principales características encontramos que no dependen únicamente de la voluntad del contribuyente, sino también de lo que establece la ley en su momento. Además, pueden determinarse teniendo en cuenta aspectos como el patrimonio, los consumos, los movimientos financieros o determinados signos externos de riqueza. Su finalidad también es ayudar a evitar la evasión fiscal y lograr que los contribuyentes tributen de acuerdo con su verdadera capacidad económica. Para determinar estos ingresos se pueden considerar diferentes elementos. Por ejemplo, el patrimonio que posee una persona, los gastos o consumos que realice, sus movimientos financieros, los bienes que tengan como vehículos o inmuebles y la actividad económica que desarrolle actualmente. Ahora bien, ¿en qué impuestos se tiene en cuenta? Pues principalmente los ingresos presuntos o presuntivos se relacionan con un impuesto sobre la renta, ya que permiten establecer una base gravable cuando existen dificultades para determinar los ingresos rentables del contribuyente. Por ejemplo, si una persona posee varios inmuebles, vehículos y realiza pues unos gastos considerables, elevados, pero declara ingresos muy bajitos, la administración tributaria puede analizar este caso, estas circunstancias, para determinar si existe una capacidad económica superior a la que el contribuyente está declarando. En conclusión, los ingresos presuntos o presuntivos son herramientas utilizadas por la legislación tributaria para aproximarse a la capacidad económica de un contribuyente y así pues facilitar la determinación del impuesto sobre la renta y contribuir el control de la evasión fiscal.